esencia, pues, la información que requiere sería un numerador y un polinomio denominador. O sea, dos polinomios, ¿verdad? El polinomio numerador y el polinomio denominador. Sin embargo, la información que nosotros, digamos, de algún modo tomamos de ese polinomio sería esencialmente sus coeficientes montantes. ¿Ves? Como nosotros dijimos desde un principio que los sistemas a analizar aquí van a ser lineales invariantes en el tiempo, ¿okay? Siempre van a ser esos coeficientes van a ser constantes, ¿okay? Por lo menos para este control automático. Yo no creo que ustedes nada más ven uno solo. Tú no ves control de procesos, ¿sí? Vemos instrumentación de planta, pero no sé en qué consiste. Instrumentación de planta, sí. Eso ya es medición de variables físicas, nivel, temperatura, velocidad, caudal, o sea, y las distintas tecnologías que utilizan para hacer esas mediciones. ¿Okay? La instrumentación disponible. ¿Cómo ver tecnología? O sea, ¿cómo hago yo para medir tal variable física? ¿Y cuál es la tecnología disponible? Eso es lo que sería instrumentación. ¿Okay? De esta manera que ustedes tienen información a la industria. ¿Cómo hago yo para medir la velocidad? ¿Cómo hago yo? No sé qué instrumentos hay, dónde los venden, cuánto cuestan. O sea, la idea más o menos esa, ¿no? Que ustedes sepan eso, porque como ingenieros deberían saber de brindar esas soluciones a problemas que seguramente con los que se van a topar ustedes en la industria. Entonces, para eso se ven esas materias, son más que todo técnicas. Esta es un poco más teórica, esta más técnica, ¿no? Entonces, vamos a aplicar aquí entonces. Entonces, lo que dice el informe, ¿no? ¿Ustedes vieron sistemas rotacionales? O sea, no lo explico, O sea, pero no hicimos ejercicio, ¿verdad? Fíjense una cosa, ¿no? Sistemas rotacionales. O sea, porque se ve el masa resorte amortiguador es un sistema translacional, ¿verdad? Aquí el desplazamiento es lineal. Pero hay sistemas que son rotacionales. Que en esencia, digamos, las ecuaciones diferenciales son las mismas ecuaciones, o sea, tienen los mismos modelos. El mismo modelo de ecuación diferencial, con la diferencia que el sistema es totalmente distinto. Pero la ecuación diferencial es la misma. Entonces, él debió haberles dado la parte translacional y rotacional. ¿Okay? Entonces, hay un sistema equivalente al sistema masa resorte amortiguador, pero en este caso sería, ¿okay? En vez de la masa es inercia, ¿okay? En vez de digamos de tener el resorte sí es el mismo, pero en este caso es un resorte torsional. Y en vez de usar, por ejemplo, un amortiguador, ¿okay? Se usa más bien, es como una especie de bujes, como bujes o como rolinera, ¿entiendes? Que son esos digamos, elementos de fricción viscosa. Es decir, cuando nosotros usamos un buje, ¿verdad? Y ahí tú giras, únicamente va a ponerse una fuerza a tu giro, a tu acción, siempre que haya movimiento, siempre que haya rotación. Pero si tú te detienes, se acaba la fuerza. ¿Ok? Funciona igual que en el caso del resorte de hook. O sea, el amortiguador. Si te mueves el amortiguador, le genera fuerza opuesta a como él te está indicando, ¿okay? O él te está ofreciendo esa fuerza. Cuando tú te detienes, automáticamente la fuerza desaparece, ¿verdad? Pero vuelves a moverte, vuelve a aparecer la fuerza opuesta a la tuya, a la que tú estás aplicando. ¿Okay? En este caso es lo mismo, pero en vez de ser algo lineal, es algo rotacional. ¿Entiendes? Es como que yo apreté esto aquí con los dedos y yo empiezo a hacer esto. Así. Entonces cada vez que yo muevo y detecto la fuerza que se opone. O sea, es como si apretaran esto así con los dedos, así, de esta forma. Así. Esto es como funcionaría más o menos un buje de un ventilador, ¿verdad? Entonces esos son elementos. Y eso tiene una constante también, una constante de fricción viscosa tal cual, como en el caso de los amortiguadores. ¿Okay? Funciona muy similar, solo que en este caso el movimiento es rotacional y no translacional. Entonces, fíjense. Por ejemplo, vamos a suponer que sea un resorte, ¿no? ¿Cómo será un resorte? Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos dos ejes
y tenemos como una especie de conexión de goma, un enlace de goma, ¿ok? Entonces, cuando tú giras aquí, él tiende a tener un retardo, tiene un retardo porque es un enlace de goma. ¿Okay? Por ejemplo, si tú lo agarras de este lado, pasa que lamentablemente no tenemos algo parecido a esto. Imagínense ustedes un tubo de silicón. Un tubo de silicón, lo agarran de este lado y empiezan a girar y este lo mantiene fijo. Y empiezan a girar nada más un extremo y este lo mantiene fijo. Va a haber un momento en que aquí es más probable que se le suelte con la fuerza, ¿verdad? Si tú lo mantienes, lo giras y lo dejas en esa posición, vas a sentir que hay una fuerza que se opone a tu movimiento. ¿Ves? Siempre. ¿Por qué? Porque estos elementos tienen memoria. A diferencia de los amortiguadores que no tienen memoria, tú lo colocas en una nueva posición y ahí se quedan, no se reponen. Los resortes sí tienen memoria. ¿Okay? Si tú los tiras y después los sueltas, él va otra vez a colocarse en la posición original. Porque tiene memoria. O sea, van a ofrecer fuerza opositora en todo momento. O sea, cuando tiene movimiento, que tú le pones un movimiento, él va a ofrecer una fuerza que se va a oponer acá. Siempre. ¿Okay? En este caso sería como rotacional. ¿Okay? ¿Por qué se utiliza esto para los sistemas de control? Porque a veces te genera ciertos retardos de constante de tiempo. Y eso es lo interesante para poder hacer el control. Así podemos enseñar un control a la medida, ¿no? Eso es importante. Entonces fíjense que yo les planteé aquí en el informe está, ¿no? Hay un proceso, una descripción de un proceso allí, ¿no? Fíjate que está como mitad diagrama de bloques y mitad proceso, digamos, el esquema simbólico pues, de cada uno de esos elementos, ¿no? Fíjate, considérese el esquema junto, el objetivo del sistema de control, controla la velocidad de salida. Cuando hablamos de velocidad, ¿de qué velocidad hablamos nosotros? ¿Qué más o menos se entiende ahí? Una velocidad lineal. ¿Una velocidad? Lineal. Angular porque está, ok, digamos la velocidad angular en qué unidades se expresa. Radianes. Radianes sobre segundo, ¿verdad? También se puede expresar en RPM, ¿no? De hecho, en la industria se expresa en RPM, o sea, revoluciones por minuto. Hay una relación entre esas dos unidades, por supuesto que la hay, ¿no? Ustedes saben que claro, con una vuelta viene siendo, ¿cuánto es una vuelta? 2 pi. Entonces, automáticamente ustedes pueden hacer esa relación, pueden pasar de radianes sobre segundo a revoluciones por minuto. Y el tiempo, por supuesto, un minuto tiene 60 segundos, también hay una relación entre esas dos. Entonces tú puedes pasar de allá para acá y de aquí para allá, eso no tiene problema, ¿verdad que no? Entonces, bueno, bien, el punto es que por lo regular, o sea, según la convención de todos los expertos físicos, los versados en la materia, pueden usar siempre radianes sobre segundo. Sin embargo, en la industria no se usa eso, sino que se usa es revoluciones por minuto, especialmente los mecánicos. Son los que más usan esa unidad. Entonces, fíjate, dice aquí, ¿no? El objetivo del sistema es controlar la velocidad de salida C de forma que siga la velocidad deseada de entrada R. ¿Okay? La velocidad T, la variable T, hace referencia a un par. Cuando yo les digo un par de torsión, ¿a qué se refiere más o menos ustedes? ¿Qué entienden ustedes por par? Torque. ¿Ah? Torque. Un torque. Un torque. Eso es correcto, eso es un torque. Entonces, el torque. ¿Okay? Entonces tenemos, fíjate que en la entrada tenemos velocidad, captamos velocidad y digamos o sea, entre lo que sería un bloque que está allí, que ustedes van a rellenar cuál es, ¿ok? Va a salir entonces, fíjate, un torque, ¿ok? Ese es lo que ustedes tienen que identificar, ¿qué más o menos, cuál sería ese bloque que iría allí? ¿Cuál sería? No, el elemento final no. ¿Cuál sería? El que va antes del J. Que va antes del J, ¿verdad? Sí, el que va antes de J, correcto. Ese Fíjate, sería esa sería el torque. Ok. Ajá, entonces, ¿qué más elemento sería? El elemento final de control. El elemento final de control. Exacto, pero ¿cuál sería? La válvula. Ah, La válvula. ¿cuál pudiera ser un elemento final de control? Correcto. Que tiene una salida, un torque. ¿Cuál, profe? ¿Cuál? Un motor eléctrico. El motor eléctrico tiene una salida torque, tiene entradas eléctricas y tiene salida torque. ¿Okay? Eso es lo que básicamente hace convertir la energía eléctrica en energía mecánica. ¿Verdad que sí? Y la salida siempre va a ser normalmente, pues. Pero profesor, ¿no sería el motor el proceso y digamos el elemento final de control, si es un motor eléctrico, el variador de frecuencia para regular la velocidad? Mira, fíjate una cosa, normalmente el variador de frecuencia y el motor, los dos juntos representan el elemento final de control, por lo regular. El proceso evidentemente es lo que viene después de él, ¿ok? Pues recuerda que no siempre, o sea,
es lo que el motor está, digamos, excitando. Eso sería el proceso, ¿no? Entonces, a veces uno tiende a decir, bueno, el motor está dentro del proceso. Pues no siempre es así. El motor sería como quien dice el bloque que está justo antes del proceso, el elemento final de control. Igual pasa con las válvulas extras, lo que pasa es que esas válvulas de los motores son lineales, son valores, digamos, valores traslacionales y no rotacionales. Funciona igual, tiene un actuador. El motor también ya lo podemos llamar actuador, pero en este caso es giratorio. Y considerando que lo que estamos controlando es velocidad, entonces normalmente tenemos como una especie de, si lo vamos a un ejemplo así pues teórico, es como una especie de inercia. Es como que tú estés empujando algo que tiene una inercia muy grande, pero que esa inercia está conectada a través de un resorte, y que además hay unos bujes. O sea, todo ese tipo de cosas te genera una constante de tiempo, un tiempo de respuesta. No te va a responder inmediatamente, sino que tú lo excitas y entonces va a tener como un retardo, ¿no? Por todas esas cuestiones físicas que están envueltas ahí, todas esas, digamos, las leyes físicas, por los fenómenos físicos que están envueltos ahí, que va a generar un retardo. Entonces, ese retardo es que tú necesitas controlar, porque si no fuera porque esas leyes físicas intervienen, el control sería sencillo. Pero el detalle es que no es así, porque vas a tener retardos y muchas veces los retardos son tan grandes que es sencillamente imposible controlar. Entonces, en este caso, el proceso viene siendo lo que viene después. Fíjate que, por ejemplo, aquí está entrando un torque como entrada, ¿verdad? Y está entrando una salida como velocidad. Entonces, en ese punto que tú ves ahí, que ves J, que es la inercia, y ves que digamos, donde está la chumacera, donde está el buje, que es la fricción viscosa, eso que está ahí es el proceso. Esos dos elementos que se ven es el proceso como tal, es el sistema físico que tú vas a controlar, en la planta, ¿cierto? Ya lo habíamos dicho. Entonces, el proceso está justamente allí, en ese elemento que ustedes ven allí. Sin embargo, eso debería aparecer un bloque con una ecuación diferencial, o mejor dicho, con una función de transferencia, ¿no? Que es lo que ustedes van a hacer. Ahí es donde están ustedes con su intelecto, su capacidad de análisis, ¿verdad? Entonces, fíjate, ¿qué dice? Entonces dice que lo que necesitamos es control. Fíjate una cosa, muchachos, lo voy a preguntar aquí de una vez. Aquí hay un bloque que está como apartadito, ¿verdad? Fíjate que nadie en el informe anterior, nadie tomó en cuenta ese bloque que está apartadito. Está aquí a la derecha, ¿verdad? Hay un bloquecito que está como apartadito para allá a la derecha. ¿Lo ven? ¿Se ubican? Sí. ¿Quién sería ese señor que está ahí? Puede ser un registrador, Sensor. un indicador adicional. Y te ganó unos informes sin registradores ni se acordaron del señor. Sin registradores. Sí, hicieron muchos de los esquemas, lo hicieron sin registrador. Ni siquiera lo mencionaron en la lista del instrumento. Pero ya, profe, ¿eso era obligatorio? Yo como me fui por la simplicidad, no Yo tampoco lo hice. tomé en cuenta. Yo te puedo Tomarlo en cuenta. No sé, pero eso era estrictamente obligatorio. Estrictamente obligatorio no, pero si tú ves eso en la teoría, te dicen, un registrador es esto, y esto, o sea, ¿te entiendes que si lo estás viendo es porque te estamos pidiendo que lo entiendes, que lo coloques allí, pues lo estamos explicando qué funciona, o sea, ¿entiendes? Entonces, ¿se entiende que te veí? ¿Entiendes? ¿O es o no es? Sí, bro. Tiene sentido, ¿verdad? Entonces, siempre usen, digamos, esa cuestión, pues. Por ejemplo, el caso de Adriana agarró y hizo un sistema como el que yo tenía aquí. ¿Ah? Sí, cascada. Entonces, Adriana, yo me pregunto, Adriana, ella hizo esto, pero yo no he dado esto. ¿Ok? Y yo no sé si ya lleva claro para qué se usa ese tipo de sistema, Adriana. ¿Sabes para qué? Explícame a ver si tú sabes. Bueno, yo tomé el sistema en cascada, primero porque lo investigué. Sí, evidentemente. Lo Pero investigué esto no hemos y dado. eso es una característica de los intercambiadores de calor. Entonces yo lo quise llevar a eso. Incluso usted cuando nos mencionó el trabajo, usted nos dijo que este ejercicio tenía como una trampita. O sea, tenía como un detallito. Ah, por ahí te fuiste. Por ahí me fui. Y aparte de eso que yo tengo un título en soy ingeniera en electrónica. Entonces yo eso lo vi en la carrera. Sí, a ver, ella a mí me ha dicho que eres ingeniero electrónico. Sin embargo, uno no ve, yo también soy ingeniero electrónico, Lo que pasa es no que- vemos eso allá. O sea, digamos la parte de mecánica, nosotros no la vemos porque somos No, lo que electrónicos. pasa es que yo vi la materia en pandemia y prácticamente me autoaprendí la materia. Entonces fui como un poco más allá. Y además de eso que yo quise hacerlo como que, quise hacerlo normalito. Pero no sé, o sea, al momento de yo tener la variable de flujo con la variable de temperatura, no sé, no sabía cómo
encontrar esa unión sin que se viera como que pasé de una a otra. Entonces yo dije, no, esto tiene que ser otra cosa y fue que conseguí que era cascada. Y por eso fue que lo hice así. Fue la lógica que yo conseguí. Pero fíjate una cosa, ¿no? Pero ¿sabes para qué se usa el sistema en cascada? ¿Sabes cuál es el principio? Eso ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo de usar en cascada? ¿Por qué ese esquema? no ¿Sí era sabes? para mejorar la eficiencia o algo así. No, o sea, yo lo vi fue... ¿Por qué crees tú que se hace eso? No me lo digas, más adelante te voy a preguntar. Oh, Y yo lo voy a explicar bien, ¿viste? Sin embargo, eso nosotros no lo vemos. O sea, yo en verdad no estaba esperando que hiciera esta solución tan complicada. O sea, simplemente es que tampoco lo vi, o sea, estábamos trabajando con temperatura y estamos trabajando con... yo no te estaba diciendo que el sistema